Eh, bueno, ya presentaron mi investigación en este tiempo. Tienen que ver con la discapacidad y la relación con el arte técnico como algo que está emergente y muy en los países latinoamericanos, bueno, en el mundo entero y en los países latinoamericanos de reciente surgimiento y bueno, de reciente estudio también. La investigación que hice y las investigaciones que sigo haciendo tienen que ver específicamente con el teatro de sordos y el teatro para personas con discapacidad visual. Y más que entenderlos como público, como protagonistas en realidad. Los dos casos que estudié y sobre todo el que les voy a presentar hoy, sobre el que me voy a basar, que es el de teatro de sordos, ellos defienden la necesidad de que exista dentro del movimiento de arte sordo, que es muy importante a nivel internacional, una característica, más bien un movimiento muy fuerte de teatro de sordos con características muy importantes y muy distintivas en su poema. Entonces, bueno, y cómo eso se acomoda dentro del buen vivir es la conexión del que voy a hablar en esta charla con ustedes. Esperemos que sea fructífera. La presentación, ¿ustedes la van pasando? Sí. Perfecto. Okay. Bien, entonces, como les decía, dentro del gran campo que se llama arte sordo, que sobre todo surge como una esfera dentro de las artes visuales fundamentalmente, y bueno, si ustedes buscan así arte sordo, se encuentran muchas cosas desde las artes visuales en el mundo. Sin embargo, dentro de la esfera de las artes escénicas, relacionado con el arte sordo, hay muy pocas, se va a encontrar muy poco porque es algo nuevo, relacionado específicamente con la danza y con el teatro, algo incipiente. Sin embargo, dentro de las artes escénicas, el teatro es algo que está ganando cada vez más espacio en los países y ya se están haciendo encuentros internacionales de arte sordo en el mundo. En el caso de Latinoamérica solo existe el precedente de encuentros nacionales de teatro de sordos. En el caso de México ya va por la tercera emisión de teatro de sordos. Permítame un momento. Sí, disculpen. Va por la tercera emisión este año del Encuentro Nacional de Teatro de Sordos, organizado justo por la compañía Seña y Verbo, que es el caso que les voy a presentando el día de hoy. Entonces, en este tema vamos a ver y les voy a presentar las características de este teatro y sobre todo cuáles son las vivencias que los integrantes de la compañía, que este fue un estudio de caso que se hizo, pueden hablar acerca de sus propias vidas, de pertenecer a una compañía profesional de teatro. Permítanme. Sí. Vamos a la 3, por favor. Bien, en la primera foto que ustedes observan cuando comienzan, hay integrantes de la compañía, actualmente se encuentran en crecimiento. La compañía de sordos CENIRVO tiene de hacer trabajo en México más de 20 años, casi 24 años ya cumplen. Entonces, un precedente importante para Latinoamérica. Es increíble cómo en México mucha gente desconoce de la presencia de ese libro, a pesar de la vigencia y de la trascendencia que tiene al ser la primera compañía de teatro de sordos profesional en Latinoamérica y hacer internacionales pues todo el tiempo. Entonces, ahora hablando en concreto del buen vivir, nos centramos en la diapositiva 3. Hablando en concreto del buen vivir,
Según lo menciona el Plan Nacional para el Buen Vivir de Quito, de 2009 a 2013, lo describe como la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todas y todos, en paz y armonía con la naturaleza, y la prolongación indefinida de las culturas humanas. En el diapositiva anterior ustedes decía derechos culturales y comunidad. Hablé un poco de arte sordo, solamente quiero hacer alusión a que las experiencias artísticas forman parte de los derechos culturales de la población sorda. Entonces, también en ese marco es que estamos situando este tema. En la siguiente diapositiva subrayo así específicamente cuál es el énfasis que se le da haciendo investigación en esta temática. Entonces nos dice: el buen vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, un tema muy importante, una línea que me interesa remarcar hablando de arte sordo, de teatro sordo. Dice: y que las libertades, oportunidades, capacidades, otra cosa que remarco, capacidades y potencialidades reales de los individuos bien y florezcan. Otra cosa que subrayo y que un poco más adelante voy a hablar. De modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno visto como un ser universal y particular a la vez valora como objetivo de vida deseable, tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro. Entonces, si vieron aquí las palabras clave que a mí me parece que son las que enlazan precisamente lo que podríamos considerar como el buen vivir con la vivencia del teatro, con la vivencia del arte, específicamente como una actividad del espíritu que nutre la vivencia de las personas, y que en este caso, hablando del colectivo de la comunidad sorda, como además es un espacio de emancipación. Y ahí viene la siguiente diapositiva, la diapositiva 5, que ustedes pueden observar. 5 cosas que yo identifico, 5 líneas, 5 cruces que yo identifico que son fructíferos en este sentido y que nos dan área de análisis para poder conversar y para poder investigar incluso más y saber cómo es que se relaciona entonces el buen vivir con el teatro de sordos. Entonces, en primer punto nos dice: el teatro de sordos, para mí, estaría destacando como un espacio de emancipación, por eso les decía ahorita el subrayado que hice, como un espacio de emancipación y una práctica de libertad. Entonces, esto es, tanto la comunidad sorda ha tomado como un eje importante la señas mexicana dentro de su teatro de sordos, y esa es una característica primordial de la poética de teatro de sordos, ¿no? De lo que podríamos llamar que distingue el movimiento de teatro de sordos en el mundo, es la práctica de sus lenguas de señas como eje nodal dentro de su creación escénica. Entonces, para ellas y ellos, esto sería este espacio de emancipación, de compartir desde sus realidades, desde sus lenguajes, desde sus cosmovisiones, cuál es la vivencia de la sordera en un mundo oyente y que además le segrega una vez. Entonces, es un espacio de libertad, y eso también lo vamos a corroborar ahora con los testimonios que nos van a compartir los actores de seña y verbo. En segundo lugar, dice, como parte de la defensa de una cultura propiamente sorda, va muy unido a lo que les comentaba de la lengua de señas como eje nodal dentro del teatro de sordos, la lengua de señas de cada país, el tercer punto. El cuarto, como parte del florecimiento saludable, también hice un subrayado arriba cuando hablamos del buen vivir, en el florecimiento de los individuos, y en este caso el florecimiento de las identidades colectivas, que en este caso estamos hablando de la identidad de la comunidad sorda, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de cómo el teatro puede ser un potencializador, un espacio de crecimiento y de florecimiento de esa cultura sorda. Y entonces, cómo sin
pedagógico, netamente didáctico, cuando las personas asisten a presenciar estas obras teatro de sordos, no es que se les enseñe deliberadamente el respeto a la diversidad, que conozcan la cultura sorda, que conozcan la lengua de señas, pero en el mismo encuentro, el teatro y las artes escénicas son convivios, son encuentro de cuerpos vivos, encuentro de seres que están dialogando, ¿no?, escénicamente, como en ese mismo espacio se da este conocimiento, ¿no? Se da este diálogo que automáticamente el público te está aceptando también, ¿no? Y está también cambiando y transformando estas representaciones asistencialistas, caritativas que hay hacia la población sorda. Entonces, ¿cómo el teatro puede impactar ahí? Esas representaciones sociales que existen hacia la diversidad, como algo lastimero, como por mera caridad, como un teatro que podría ser terapéutico, para realmente pasar a un teatro que está hablando de una cultura viva, que está hablando de reivindicaciones políticas incluso de la comunidad sorda. Y además, hermoso, ¿no? Porque las compañías de teatro de sordos están cada vez investigando más en las propuestas escénicas que hacen y realmente están haciendo cosas impresionantes, ¿no? Propuestas escénicas impresionantes, fundamentalmente visuales, llamativas, llenas de colores, llenas de formas, con el uso de clasificadores. Aquí en México ya se empieza a ver, se empieza y algunos creadores escénicos o directores de teatro importantes están empezando a colaborar con la compañía. Investigadores de artes escénicas también están empezando a hablar acerca de las estéticas de este tipo de teatro, y eso creo que es bastante importante para la comunidad. Y por último nos dice, junto como un espacio de potencialidad o de capacidad, ¿no? Es un espacio que entonces se están brindando estas condiciones y la comunidad sorda está viéndolo como también una plataforma para ir sus propias capacidades, sus propias vivencias, sus propias maneras de vivir el arte escénico y de vivir el teatro. El área de oportunidad, la palabra aquí oportunidad, creo que es el tema que todos tenemos pendientes en nuestros países, porque pues se van abriendo espacios, pero muy incipientemente. Y solamente existe esa compañía y otras compañías que han hecho posible estos encuentros nacionales de teatro de sordos. Han sido con auspicio en el Verbo mismo, que ha gestionado financiamiento, que recientemente sí vienen de nuestra Secretaría de Cultura, pero esto es algo muy nuevo, ¿no? De ahí en fuera hay pocas oportunidades reales y digamos armónicas con el respeto a la comunidad sorda, ¿no? La mayoría viene desde esta óptica oyente de, bueno, hay que hacer un taller de teatro, pero pues si se puede no ocupar de señas, si puede mejor entrar actores oyentes, como para que también el público que no sea sordo pueda estar, pero desde una óptica, o sea, desde una visión o desde una perspectiva que no necesariamente es respetuosa con la comunidad sorda. Y en este caso Siniverbo sí intenta hacer en el trabajo que tienen con la compañía. Entonces, bueno, gracias a eso también que su éxito. Hasta ahora, la fecha siguen haciendo presentaciones internacionales. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva, después de haber comentado estos 5 puntos. Y ahora sí pueden ustedes ver a las y los integrantes de la compañía. Está creciendo, como les decía. Ellos hacen un taller cada año, hecho este año acaba de pasar, hace como 20 días acaba de terminar, se llama El Semillero, y es como una especie de curso propedéutico en donde convocan a la comunidad sorda para que puedan participar de este curso de teatro a todas las personas sordas interesadas en acercarse al teatro aunque no tengan experiencia previa. Entonces van, asisten y están como en un curso intensivo de 10 semanas aproximadamente, lo toman y entonces ya es de donde van eligiendo un nuevo elenco, ¿no? Y van renovando el elenco de la compañía. Entonces podemos ver
al director fundador, que es el Alberto Lomi, a la productora escénica, a la gestora y a los integrantes de la compañía. Ahora, en esta siguiente parte, vamos a ver algunos de los testimonios de los, pues de las vivencias que sobre todo me comparten los integrantes de la compañía en relación a cómo ha cambiado su vida, el poder de personas solas, y también cómo vivencian estar y formar parte de la compañía a lo largo de estos años. Entonces vamos con la siguiente, que es la diapositiva 7, y tenemos a Jofrán Méndez. Entonces su esta vivencia. Gracias a este verbo aprendí sobre diversas culturas, sobre fotografía, sobre muchas cosas y panoramas que me fueron abriendo. La verdad es que gracias a Seña y Verbo, que me aceptó, fue algo impresionante, que me llenó de emoción. Siento muy contento. Yo me reconozco como un actor sordo, fuertemente ligado a Seña y Verbo. Y aquí no quiero regresar al tema de la discapacidad. No quiero sentirme como discapacitado otra vez, quiero sentirme como un actor sordo que da difusión, que trabaja y que aconseja a los sordos, aceptándonos como sordos. Es algo que me gusta, hacer teatro de sordos profesional. Entonces, Jofrán, y junto con la compañía, les parece muy importante indicar el hecho de que no se asumen como personas con discapacidad, sino solamente como miembros de una comunidad con una cultura en específico, cuya lengua de señas es eje principal, pero que además tienen otras características, ¿no?, que se adjuntan a lo que sería la cultura sorda. Entonces, siempre cuando escuchamos hablar así de ver, cuando comparten ponencias o comparten con otros creadores, siempre tratan de deslindarse de la población a la que llamamos capacidad, y ellos reivindican que entonces el teatro que hacen no es un teatro desde la discapacidad, sino es un teatro desde la comunidad sorda, ¿no?, como una minoría lingüística del país. Entonces, bueno, sí, como tal, siendo respetuosos también con cómo se quieren hacer, con cómo quieren ser nombrados, pues de esta manera también pues se trata de relacionarse, vincularse con ellos, ¿no? Aunque, bueno, los siguen llamando en eventos que tienen que ver con discapacidad y demás, pero cualquier oportunidad que ellos tienen, siempre hablan de la lengua de señas, y digamos que es una compañía muy politizada, hablando en términos de que se consideran que son fundamentales dentro de la lucha de la comunidad mexicana, y es cierto porque tienen mucho trabajo, por ejemplo, de incidencia política, han colaborado en leyes aquí en México. Entonces, más allá de un trabajo escénico, tienen ya otras vías de trabajo, otra que se llama Seña y Verbo Educación, por ejemplo, que se dedica a dar talleres, a difundir la lengua de señas, a espacios de formación en diferentes partes del país. Entonces, bueno, el trabajo de la compañía ha sido más allá de solamente funciones. Siguiendo con los testimonios, el siguiente de uno de los más jóvenes de la compañía, que se llama Roberto de Lovera, y entonces nos comparte. Antes de que yo llegara a Seña y Verbo, la verdad es que mi vida era limitada y muy cuadrada, ni siquiera me daba. Cuando entré a Seña y Verbo aprendí muchísimas cosas distintas. El programa se ha ido ampliando. Ahora que recuerdo, me doy cuenta de lo limitado antes. Y todo esto ha sido gracias a Seña y Verbo. Gracias al arte he tenido apertura, pues sí, todos estos viajes, todas estas giras que hemos hecho, gracias a ello he aprendido mucho. Mis horizontes son ahora más amplios, y ahora que tengo un hijo sordo, la verdad es que yo quiero que tenga más oportunidades y que las aproveche. Entonces, como les decía, Roberto de Lovera es el más joven de la compañía, cuyo hijo sordo también se empieza a vincular a las actividades, y bueno, como él bien lo dice, además entró todavía más pequeño a la compañía, y las giras internacionales y vincularse con otros proyectos le ha sido, pues, mucho impacto en su vida.
A continuación vamos a ver en la diapositiva 9, vamos a ver el comentario de Lucía Olalde. Lucía Olalde, fundadora, junto con Guadalupe Vergara, que es la siguiente actriz que les voy a presentar, de la compañía. Ellas estuvieron desde hace 20 y tantos años en la compañía, cuando en esos tiempos la Compañía Nacional de Sordos de Estados Unidos fue que hizo gira en México, y junto con el maestro Alberto Lomnitz lo motivaron a fundar una compañía de teatro de sordos en el país. Entonces Lucía Olalde nos comenta que en todos los sentidos ha tenido impacto haber formado parte de la compañía, ¿no? Dice, en muchos aspectos ha servido en mi vida. Sí, todo lo que hago en la compañía, el teatro me sirve. Me permite a mí seguir desarrollando mis cualidades profesionales para poderlas compartir con otras personas. Y bueno, ya después de este recorrido de 20 años en Seña y Verbo, mi vida ha girado en torno a Seña y Verbo, ha cambiado muchísimo y a mí, bueno, me gusta mucho. Me da orgullo poder ser actriz, en este caso, Seña y Verbo. Entonces ella ha sido además maestra de otros integrantes de la compañía. Ya también ella, pues ya tantos años de dedicarse al teatro, ha hecho que se convierta en una maestra y en una guía de técnica de teatro de sordos en donde los inviten, ¿no? La siguiente actriz, que también es actriz fundadora, es Guadalupe Vergara, que ustedes no sepan. Ella es todavía más activa en este momento, y de la misma manera es maestra de lenguas y también de técnica de teatro de sordos, y colabora en varios proyectos en el país. Entonces ella nos comparte: yo siento que desde antes era alguien que estaba muy distraída, no me había dado cuenta, me gusta aprender, mostrar a los sordos, pero no era algo que hiciera de manera evidente, de manera consciente. Y ya después me di cuenta que empecé a sentir empatía con los sordos y a darme cuenta que yo tenía que ser un modelo. Tenía que mostrar este orgullo de mi trabajo, y con mi trabajo que se podían hacer las cosas que podíamos imaginar con mis manos. Es un trabajo que amo y la verdad es que lo agradezco a Seña y Verbo. Ha sido muy interesante trabajarlo. Es que respeto mucho a Seña y Verbo, he tenido muchas experiencias con ellos. Entonces, a ella le gusta mucho ser maestra de lengua de señas y viajar por el país compartiendo también teatro de sordos. Ahora, por último, el comentario de Eduardo Santana. Eduardo Santana es el primer director artístico de Seña y Verbo sordo. Como les decía, Alberto Lomnitz, que fue el fundador, otros creadores escénicos, muchos años fueron directores de la compañía, pero precisamente ya tenían desde hace bastante plan de que, dado que los mismos actores y actrices de la compañía, que llevaban muchos años, ya conocían la técnica, ya podían hacer y hacer sus propias propuestas técnicas. El planteamiento que se quería hacer era que la compañía tuviera no solo actores sordos, sino también directores sordos. Entonces, en este caso, Eduardo es ahora el primer director de teatro sordo en el país. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante, es un hito para la compañía, también para México. Eduardo es el director artístico y bueno, su comentario dice: es un orgullo ser sordo. El teatro nos dio la posibilidad de estar en el escenario, puede ser divertido. Estar en el escenario se parece a nuestra realidad al salir de la ficción de una vida predominantemente oyente, para que nuestra forma de comunicarnos exista y tenga muchos espectadores. Además, algo importante es que al principio las obras de la compañía eran adaptaciones, bueno, ahora también, pero me refiero a antes, eran adaptaciones de textos dramáticos. Posteriormente también aumentaron a serie documental, en donde a ellos les gusta presentar sobre todo casos reales de las vivencias de los sordos en nuestro país y a todas las discriminaciones que se han enfrentado, ¿no?, al paso del tiempo. Entonces, en este trabajo se han ido un poco diferenciando respecto a las temáticas que va montando la compañía, porque
tienen mucho interés en evidenciar todavía esta brecha de desigualdad, estas brechas de discriminación que siguen existiendo en el país, y haciendo énfasis en la necesidad de seguir hablando más del tema, de seguir cuestionando las políticas de Estado que no siempre respetan las características y las demandas de la comunidad sorda. Entonces, Seña Iverbo ha jugado un papel importante en ese sentido. Aquí tenemos, les decía, pues el comentario de Eduardo Santana y recientemente, que además esto también es algo muy importante y que en otro momento no se hubieran imaginado que fuera posible, es que hubiera presencia de teatro de sordos en los encuentros nacionales de teatro, en las muestras nacionales de teatro. No sé si en Colombia exista una figura más o menos similar a eso, pero en México las muestras de teatro son una especie de festivales, pero generalmente un teatro a élite, ¿no? O sea, un teatro legitimado, un teatro como de alta estética, y más muy élite, donde antes, en años anteriores, era así, la muestra nacional de teatro, bueno, o sea, no tenía que ser así un director estrella y todo. Y recientemente, el año pasado, y hace 5 también, ya fueron invitados a presentar obras en concreto. Como hace 4 años, el Seña Iverbo presentó ya una obra de teatro para escolares, digamos para primera infancia, y el año pasado presentamos precisamente los resultados de esta investigación, que va más en el sentido de conocer las poéticas de teatro de sordos en el país, y hubo una impresionante de personas en la clínica que impartimos con Seña Iverbo. Entonces, bueno, es solo como la muestra de, a pesar de todo lo que ha picado piedra Seña Iverbo, porque me decía Alberto Lomnitz que cuando comenzó se enfrentó a muchísimas cosas, digamos que ahora las brechas son bastante fuertes, bastante intensas en el país, y bueno, la comunidad sorda sigue relegada y sigue marginada en muchos sentidos. En 1993, que es cuando surgió la compañía, peor aún, ¿no? Se encontraron con muchos muros en donde solamente se les permitía la entrada a ciertos lugares. Además, en esos tiempos todavía estaba prohibida la lengua de señas en el país por todo este movimiento fuerte de oralización que había, y pues por las luchas dentro de la misma comunidad. Entonces, poco a poco se fueron abriendo pasos. Ahora van ocupando cada vez más, no solo dentro de la política pública, sino dentro de estos espacios, como les comentaba, incluso dentro de las artes escénicas, y creo que eso habla mucho de lo que se ha avanzado, ¿no? Que falta mucho todavía, es cierto, es importante hablar del tema, investigarlo, estudiarlo, y que se puedan incentivar el surgimiento de teatro de sordos, no solo en México, sino en Latinoamérica. Creo que en la región hace mucha falta poner el dedo sobre el renglón, como decimos, o no quitar el dedo del renglón, y hablar de cómo se está dando paso esto cada vez, y la vigencia del teatro de sordos, ¿no?, en nuestra región. Y bueno, para finalizar mi presentación, en la última diapositiva tenemos las conclusiones. Entonces, para mí, bueno, ahí podemos ver una escena de la vuelta al mundo en 80 días. Esta es de una de las adaptaciones, les decía, la adaptación de la novela de Julio Verne, y es impresionante. Es una obra maravillosa en el sentido de que son muchas escenas en diferentes partes del mundo, muchos personajes a la vez, y pues lo montaron con una maestría excepcional. Ahora, en este momento, tienen en cartelera una adaptación de Romeo y Julieta de William Shakespeare, pero pusieron Silencio Romeo, se llama. Esta todavía no la he podido ir a ver, pero me han dicho que es una obra impresionante, ¿no? Es reciente que comenzaron las funciones de esta obra, pero bueno, si ustedes tienen oportunidad, ya sea de venir a México y ver las obras de Seña Iverbo, o de vincular, bueno, yo estoy colaborando ahora con Seña Iverbo, haciendo acompañamiento para fundar compañías de teatro de sordos en el país.
y también estando haciendo en otros países de la región que estén interesados en proyectos similares. En Colombia, creo que en Medellín había un proyecto de arte sordo y están invitando a la gente a los actores de seña y verbo para ir a compartir talleres, por ejemplo, de escénica para sordos, ¿no? Entonces, bueno, el teatro de sordos como una práctica de libertad que puede para mí es claro, es muy evidente. El teatro es una importante plataforma de transformación, hablando del tema de cómo cómo podemos seguir trabajando, seguir avanzando en vida digna, hablando de la comunidad sorda y el acceso en concreto a estas prácticas, a estas vivencias tan gozosas como es el arte en general y en específico el teatro, que es algo además que como atraviesa por el cuerpo, atraviesa por los sentimientos, atraviesa por las identidades, es algo que nos transforma tanto al público como a quien lo practica. Entonces, para mí es muy claro que se tiene que estar avanzando en ese sentido y que las personas que están teniendo oportunidades de poder acceder a estas vivencias definitivamente están transformando sus prácticas, están transformando sus propias realidades, ¿no? Y están activando otros proyectos a su vez. Entonces, bueno, hasta acá cerraría mi participación. No sé si haya un espacio de preguntas, pero estoy muy pendiente y me gusta que abran estos diálogos para seguir hablando del tema porque creo que es muy importante. Espérame. Sí. Bien. Hago una claridad. Le están haciendo una pregunta en este momento a la doctora Itandewi y le están indicando que cómo se llama el nombre de la compañía y cuántas integrantes hacen parte de ella. Entonces ella va a responder. Claro. Bien. Actualmente, ¿ya puedo hablar? Sí. Okay. Actualmente se compone de 6 actores y actrices sordos. Se acaban de integrar 2, eran 4 así fijos. Se acaban de integrar 2 más que no están acá, justamente por eso todavía no están acá sus comentarios. Es Socorro y otra chica que no me acuerdo cómo se llama. En el caso de los actores oyentes, no son actores fijos, son actores que participan por invitación. Son actores que participan por invitación en las propuestas teatrales y más o menos son como 6, 7 actores oyentes que han participado con ellos, ¿no? A lo largo o quizás más a lo largo de todos estos años. Pero fijos de la compañía son como 3 actores sordos, 3 actores oyentes y de ahí como 7 sordos. Pero en cada propuesta escénica solo un oyente y los demás son actores sordos. Y la compañía se llama Seña y Verbo Teatro de Sordos, así lo pueden buscar en su página de internet, en su web. También así están en Facebook, así se llama, Seña y Verbo Teatro de Sordos. Y también tienen una página de YouTube. Igual si quieren ver videos, ahí creo que por ejemplo en YouTube pueden buscar Seña y Verbo y los videos. Uno de ellos por ejemplo es de UGA, de esta que les decía que es una obra de teatro para primera infancia, se llama UGA. Creo que también hay otros fragmentos de otras obras, como por ejemplo Música para los Ojos, que es una obra que combina con música clásica, con música de concierto, que es una obra también muy bonita, muy visual, muy hermosa. Otra que se llama Entiende, que es la que les decía, de teatro documental, que habla de casos en concreto de sordas de México. También lo pueden encontrar ahí fragmentos. Entonces, pues así lo buscan, Seña y Verbo, Teatro de Sordos. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo ha impactado el teatro
sordo en México y si existen algunas entidades que apoyan esa iniciativa. Mientras tanto, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta para hacer? Ok. ¿Sí? Bueno, el teatro sordo, como les decía, ha tenido cada vez más impacto. Es un tema que cada vez se abre más en los eventos de cultura, en los festivales de arte escénico, en los festivales de teatro para niños. Entonces creo que cada vez se abre más y más espacios. Y ha impactado directamente la sorda porque les decía que ha sido una plataforma importante en donde la comunidad sorda ha cambiado esta percepción de cómo pasar de ser como una parte de la población pasiva, una parte de la población que pues prácticamente no figuraba, a hacer una población que cuestiona, que debate sobre las desigualdades sociales, pues sobre la desigualdad, el tema del trato hacia la comunidad sorda, y de la política, les decía, de las políticas educativas y de las políticas sociales también, que son algo ahí muy importante sobre lo que pues trabajar bastante. Y ha costado mucho trabajo para la compañía, le ha costado mucho trabajo abrirse paso en estos dos espacios, pero ha impactado bastante, ¿no? Y por ejemplo, por lo menos los sordos de la Ciudad de México y gran parte de los sordos de las ciudades donde han fundado compañías, ven a la Seña y Verbo como su compañía, ¿no? Como la compañía de teatro de sordos. Entonces, creo que los ven además como referentes positivos. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Porque comentaba, creo, en otra ponencia, que cuando hicieron una encuesta en escuela primaria, le decimos, no me acuerdo cómo le dicen en Colombia, que es más para que van de 6 años a 12, más o menos, que nosotros es escuela primaria. Hicieron entrevistas, ¿no? Sobre expectativas de vida. Bueno, en el caso de sorda, a veces nos encontramos con que muchas veces madres de familia, incluso los no tienen expectativas hacia sus hijos cuando sean grandes, ¿no? Entonces, bueno, estos maestros, estas encuestas, estas entrevistas, les preguntaban a los alumnos cuáles eran sus expectativas para cuando se querían dedicar. Y la mayoría de las niñas pensaron que querían ser profesores, lo cual no es raro porque, bueno, sus maestros sordos, en esta escuela que les digo que es la más grande de sordos del país, pues claro, querían ser maestros porque veían que era accesible, ¿no? Era una profesión a la que podían aspirar, ¿no? Y decían actores porque por el trabajo. Entonces, ahí podemos ver un poco el impacto o el referente de la compañía para la comunidad en el país, y creo que eso es muy importante. Por otro lado, están apoyando, sobre todo en este momento, más apoyo económico de la Secretaría de Cultura, que les decía que con todos con los objetivos de desarrollo del milenio y con estos planes nacionales de desarrollo, pues creo que más allá de una buena intención, es como entra parte de su discurso políticamente correcto, o por la razón que sea, pero están abriendo más espacios, o sea, más recursos están destinados a estos temas, ¿no? A abatir la discriminación, la exclusión social. Entonces, bueno, sea por cualquier razón, están dedicando bastante recurso para que se puedan fomentar proyectos de este tipo, y pues es como Seña y Verbo ha ganado en estos últimos años becas importantes, que aquí tenemos una que se llama México en Escena, que justo es gracias a que ahorita está vigente. De hecho, estamos impulsando la formación de otras compañías en el sur del país, por ejemplo, porque la mayoría de las compañías que ha
Peña y Verbo ha acompañado, están en el centro y en el norte, centro, bajío y norte del país, digamos el centro hacia arriba de México, ¿no? Y el centro hacia abajo, que además es una zona con más marginación social, con muchos más índices de pobreza, no había, ¿no? Todavía no había compañías y ahora se está formando una en Oaxaca, que es un estado también con mucha diversidad étnica igual, y también con altos índices de pobreza y de rezago en diferentes sentidos. Ahí se está ahora mismo la formación de una compañía de teatro de sordos. Pero les decía, sobre todo la instancia que está apoyando es la Secretaría de Cultura, ahora, fundamentalmente. La Secretaría de Cultura, por todas estas políticas institucionales que tienen que seguir y que tienen que apoyar, ¿no? Aunque también viven de sus funciones, es decir, las instancias locales en materia de cultura o en materia de desarrollo social o de cualquier tipo, hacen festivales, hacen ferias, por ejemplo, las ferias del libro están llamando a la compañía, y como son una compañía de actores profesionales, viven de eso, entonces les pagan por ir a dar funciones, cobran muy bien, y también, ¿no?, ingresos van teniendo de los financiamientos de Estado, pero también digamos que es una compañía que se autogestiona.